Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Buenas noches, bienvenidos a RCE Noticias, el informativo para la comunidad hispana en Canadá. Soy Paula Pinzón y hoy, lunes 30 de junio de 2025, abordaremos temas cruciales de comercio, política y conflictos internacionales. Iniciemos. Estados Unidos ha reanudado las negociaciones comerciales con Canadá tras la decisión de Ottawa de eliminar el impuesto digital. Este avance busca suavizar las tensiones bilaterales y fortalecer los lazos económicos, con un enfoque en sectores clave como la tecnología y la manufactura. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que su país reanudará las negociaciones comerciales con Estados Unidos luego de que su gobierno decidiera suspender el impuesto a los servicios digitales, una medida que había generado tensiones con Washington. Este impuesto, conocido como DST, buscaba aplicar un gravamen del 3% a los ingresos superiores a $20 millones que empresas como Meta obtienen en el país a través de servicios digitales. Su aplicación retroactiva provocó el rechazo del presidente estadounidense Donald Trump, quien optó por romper el diálogo bilateral el último viernes. No obstante, el Ejecutivo canadiense informó que dejará sin efecto el tributo, lo que allana el camino para retomar las conversaciones económicas y de seguridad con su principal socio comercial. Carney afirmó que cualquier nuevo acuerdo será evaluado bajo el principio de beneficio integral para trabajadores y empresas canadienses. El Departamento de Finanzas explicó que la medida busca anticiparse a un pacto comercial mutuamente beneficioso. Las conversaciones se reanudarán oficialmente el 21 de julio, fecha acordada durante la reciente cumbre del G7 en Kananaskis. El gravamen digital fue propuesto en 2020 como respuesta a la escasa contribución fiscal de las grandes tecnológicas que operan en el país. Aunque Canadá ha preferido históricamente un enfoque multilateral, en esta ocasión optó por una salida bilateral con Estados Unidos. ¿Y tú qué opinas? ¿Hasta qué punto debería un país adoptar su política fiscal para mantener relaciones comerciales? Te leemos en los comentarios. Ucrania anunció su retiro de la Convención de Ottawa, que prohíbe el uso de minas antipersona, debido al conflicto en curso con Rusia. Esta decisión refleja la intensificación de la guerra y genera preocupaciones sobre el impacto humanitario en la región. Frente a la continua invasión a gran escala de Rusia, Kiev está tomando medidas para abandonar lo que se conoce como la Convención de Ottawa, un tratado internacional contra las minas antipersonal. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en su discurso diario que la decisión se tomó debido a las formas en las que Moscú estaba luchando la guerra. Esta convención prohíbe las minas antipersonal. Rusia nunca ha sido parte de esta convención y utiliza las minas antipersonal de forma extremadamente cínica, y no solo ahora en la guerra contra Ucrania. La Convención sobre Minas Antipersonal fue firmada en Ottawa en 1997 por más de 160 países y territorios. Prohíbe su adquisición, producción, almacenamiento y uso. Para retirarse del tratado, el decreto de Zelensky debe ser ratificado por el Parlamento ucraniano y la ONU. Los parlamentos de Polonia, Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia, todos ellos miembros de la OTAN y de la Unión Europea y limítrofes con Rusia, han iniciado este año la retirada de sus países del tratado. Noruega mantiene su compromiso a pesar de las tensiones. La retirada del tratado sería compleja para Kiev. La decisión de hacerlo se produce cuando Rusia ha intensificado sus operaciones ofensivas en Ucrania en los últimos meses. En Alberta se han convocado elecciones parciales que podrían marcar el regreso del líder conservador Pierre Poilievre a un rol prominente. Este proceso electoral es visto como un termómetro político para medir el apoyo a su liderazgo de cara a futuros comicios nacionales. El primer ministro Mark Carney anunció el 30 de junio que una elección parcial federal se llevará a cabo el 18 de agosto en la circunscripción de Battle River Crowfoot, Alberta, abriendo la puerta para que el líder conservador Pierre Poilievre regrese a la Cámara de los Comunes. La elección sigue a la renuncia del diputado conservador Damien Kurek el 17 de junio, quien dejó su escaño para permitir que Poilievre, que perdió su circunscripción de Carleton ante el liberal Bruce Van Joy en las elecciones federales del 28 de abril de 2025, se postule en este bastión conservador. Kurek
electo en 2019 y reelecto con el 82.1% de los votos en 2025, calificó su decisión como un acto desinteresado para apoyar a Poilievre, quien busca liderar la oposición contra el gobierno minoritario liberal de Carney. Carney, que asumió como primer ministro tras la victoria liberal con 168 escaños, se comprometió a no retrasar la elección parcial, asegurando que se realizaría lo antes posible, sin juegos. El periodo de campaña, fijado en 36 días, evita el feriado de Alberta Heritage Day. Sin embargo, la elección enfrenta complicaciones. El Longest Ballot Committee planea incluir hasta 200 candidatos en la boleta para protestar contra el sistema electoral de mayoría simple, como lo hizo en Carleton, donde añadió 85 nombres. Poilievre, nacido en Calgary pero residente de Ottawa por décadas, enfrenta el desafío de conectar con una circunscripción rural donde el sentimiento separatista de Alberta es fuerte, con un 30% de apoyo provincial según encuestas recientes. Críticos como Jeff Rath del Alberta Prosperity Project han calificado a Poilievre como un liberal de Trudeau, que usa el escaño como medio temporal. Mientras, Poilievre se prepara para una revisión de liderazgo conservador en enero de 2026, tras no formar gobierno. Andrew Scheer actúa como líder interino de la oposición en la Cámara. La circunscripción de 53.000 kilómetros cuadrados y 110.000 habitantes es un bastión conservador, pero la elección probará la capacidad de Poilievre para movilizar apoyo local y nacional. Ahora nos vamos con nuestro colega Alan Reyes con lo último en el ámbito internacional. Irán empleó menos del 5% de su fuerza defensiva contra Israel. Soy Alan Reyes y estas son las principales noticias a esta hora. Irán afirmó haber utilizado menos del 5% de su capacidad defensiva durante el reciente conflicto de 12 días iniciado por Israel y sus aliados. Según el general de brigada Mohammad Reza Naqvi del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las principales unidades militares del país no fueron activadas, lo que deja intacto el grueso del poder militar iraní. En el reciente conflicto, utilizamos menos del 5% de nuestras capacidades. Nuestras principales capacidades permanecen intactas. La fuerza principal de nuestras Fuerzas Armadas reside en las fuerzas terrestres. Naqvi señaló que Teherán está preparado para sostener ataques durante años, si fuese necesario. En contraste, señaló que Estados Unidos activó 2 plataformas del sistema de defensa THAAD, con un costo de $800 millones para proteger a Israel. Israel contamina con narcóticos alimentos en Gaza. Las autoridades de Gaza denunciaron el hallazgo de oxicodona, un opioide de alto poder adictivo, en bolsas de harina distribuidas por centros de ayuda vinculados a Estados Unidos e Israel. Las autoridades acusan al régimen israelí de intentar inducir adicción entre la población civil, señalando que las pastillas habrían sido trituradas o disueltas para mezclarse con los alimentos. Su objetivo es propagar la adicción y destruir la sociedad palestina desde dentro. En un comunicado oficial calificaron el hecho como un crimen atroz y parte de una estrategia sistemática de destrucción social. Además, informaron que estos centros han dejado 549 muertos, más de 4.000 heridos y 39 fallecimientos por hambre en un mes. Las autoridades gazatíes han pedido el cierre inmediato de dichos centros y exigieron que toda asistencia sea canalizada exclusivamente a través de agencias de la ONU. Ucrania rompe con tratado contra minas antipersona. Volodymyr Zelensky firmó un decreto para retirar al país de la Convención de Ottawa, que prohíbe el uso de minas terrestres antipersonal, una medida que debe ser ratificada por el Parlamento. Esta decisión implica un retroceso en la protección de civiles. Además, existen denuncias de uso de minas prohibidas en zonas habitadas, como las presentadas por Rusia ante la ONU en 2022. Aparte de Ucrania, Lituania, Letonia y Estonia también anunciaron su salida del acuerdo, mientras Polonia y Finlandia evalúan hacer lo mismo. Esta tendencia genera preocupación en organismos internacionales, que temen un debilitamiento de las normas humanitarias que protegen a la población civil en zonas de conflicto. Despiden a víctimas de los ataques israelíes en Irán.
Cientos de miles de iraníes participaron en Teherán en el funeral de 60 mártires caídos durante la guerra de 12 días con Israel, en la primera ceremonia pública desde la entrada en vigor del alto al fuego. La multitudinaria procesión cubrió un recorrido de 4,5 kilómetros, desde la plaza en Gelat hasta Asadi. Las honras fúnebres contaron con la presencia de altos dirigentes iraníes, entre ellos el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del parlamento Mohammad Bakr Kalibaf y el comandante de la fuerza Quds Esmail Kahani. El Ministerio de Exteriores calificó el funeral como un mensaje de unidad nacional. China rechaza acuerdos con Estados Unidos que comprometan sus intereses. El Ministerio de Comercio de China rechazó cualquier acuerdo entre Estados Unidos y otros países que perjudique los intereses chinos a cambio de rebajas arancelarias. Un portavoz del gigante asiático citado por Xinhua calificó los aranceles de Washington como una práctica unilateral e intimidatoria que afecta gravemente al sistema comercial multilateral y desestabiliza el orden internacional. China se opone firmemente a que cualquiera de las partes llegue a un acuerdo a expensas de los intereses de China a cambio de las denominadas reducciones arancelarias. A pesar de las tensiones generadas por la política arancelaria unilateral de la administración Trump, Pekín manifestó su compromiso con el diálogo igualitario para resolver diferencias comerciales y subrayó la importancia de preservar las normas internacionales y el sistema multilateral de comercio. Para conocer más sobre el acontecer internacional, visita nuestras diferentes plataformas. Con esto concluimos esta edición de RCE Noticias. Gracias por acompañarnos y mantenerse informados con Canadá en español. Enviamos un afectuoso saludo a nuestros seguidores en la provincia de Terranova y Labrador, especialmente en las ciudades de St. John's, Corner Brook y Mount Pearl, y a nuestra comunidad dominicana que nos sigue con entusiasmo desde Canadá y el mundo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, comentar y compartir para que más hispanos en Canadá estén al tanto de las noticias. Soy Paula Pinzón, hasta pronto. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en español. Hasta la próxima.